Ministerio de Enseñanza, ¿cómo les ha ido? Bienvenidos a la clase número 9 de Escatología. Una clase bien interesante, muchas inquietudes, muchas preguntas por ahí. Pero al final recuerden que este es un tema muy importante porque nos habla de la segunda venida de Jesús. Pero también hay muchos que polemizan y se van por un lado o se van por otro lado. No es necesario. Estamos dando la información, estamos de lo que hemos estudiado, lo que nos hemos visto, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en el tema escatológico, Daniel, Apocalipsis, y hemos visto algunos otros libros, ¿no? Así que vamos en este proceso de ir entendiendo lo que irá a suceder y lo que va a aparecer. Y hemos visto la etapa del anticristo. Entonces, en la clase número 9, quiero hacer un recorderis de la clase anterior. Antes quiero hacer una oración. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender más de ti, de tu palabra, Señor. Que esto sea para edificación, no para división, y que todo lo que aprendamos sea, Señor, con el propósito de poder llevar a otros al conocimiento de tu palabra, Señor. No vamos a dividir, no vamos a polemizar con temas, Señor, secundarios como es la escatología, pero sí vamos a poner puntos muy claros de acuerdo a lo que creemos que dice la palabra y de acuerdo a lo que hemos estudiado, Señor, y que tú nos has dado la sabiduría para entenderlo. Bendice a mis hermanos, dales la sabiduría, el discernimiento para que aprendan cada día más acerca de lo que tú estás haciendo en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Así que quedamos en que el anticristo iba a prohibir los sacrificios, ofrendas, iba a sentar en el lugar santo, ¿cierto? Con el fin y con el único propósito de exigir adoración, que es lo que él siempre ha buscado, ¿no? De hecho, pues del cielo fue expulsado por ello. Así que el anticristo va a hacer esto. Esto es un recorderis de lo que vimos la clase pasada. Su influencia va a inducir al mundo a que haya una cacería por todas partes de la tierra buscando matar judíos, ¿no? Algo muy parecido a lo que pasó allí con los nazis. Y bueno, y todo esto será implantado y orquestado por la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, que buscan un gobierno mundial, la Agenda 2030, que lo hemos hablado acá. Y se va a cumplir la palabra anunciada por Jesús, que mencionó que este hecho daría el comienzo a uno de los periodos más terribles de la historia de la especie humana. O sea, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que vamos a ver en ese tiempo, son las que se van a ver. Bueno, no sé si la vemos nosotros, ya de pronto ya estamos con el Señor, nosotros no estaremos ahí. Y el personaje no lo hará solo, no está trabajando solo, porque solo Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Satanás no, Satanás necesita de otros, así como va a necesitar de alguien que le va a ayudar a todo lo que él pretende hacer, ¿no? Entonces no lo hará solo, estará acompañado, y su mano derecha, que es la segunda bestia, que lo dice el libro de Juan, que es como el apóstol Juan lo nombra, es el falso profeta. El falso profeta. Y vamos a hablar hoy de ese personaje y vamos a hablar de otros puntos que tienen que ver con eso. Entonces, el falso profeta. El pueblo judío está hoy, ellos están esperando al profeta Elías, ¿no? Supuestamente el profeta Elías va a venir y les va a presentar al Mesías, ¿no? Ellos no entendieron que a un tiempo atrás, a su debido tiempo, Dios, el Padre Celestial, mandó a Juan el Bautista, quien tenía el espíritu de Elías y poder de Elías, para hacer esa tarea. Es decir, cuando Jesús se presenta ante Juan el Bautista para ser bautizado, ahí se cumple eso que está diciendo ahí, ¿no? Que está en Lucas capítulo 1, versos 5 al 25. El Señor se presenta allí, es bautizado por Juan, se ve que el Padre habla, el Espíritu desciende sobre él, y ahí está el Hijo, ahí vemos la Trinidad. Entonces, eso pasó, pero los judíos no creyeron en eso. Ellos están esperando que Elías, que el profeta Elías, y es ahí donde viene el falso profeta, ese les va a traer al Mesías. Ellos no creen en Jesús como el Mesías. Entonces,
ellos piensan que no ha sucedido eso, ¿no? Y no creen en lo que pasó con Juan y Jesús. Así que en Levíticos 1:17, en la Reina Valera, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta es una profecía que está ahí en el libro de Levíticos, y esta profecía ya se cumplió con Jesús en el episodio donde está Jesús frente a Juan y es bautizado. Juan viene con el espíritu y el poder de Elías, y a través de Jesús es la transformación y el cambio, y hará venir los corazones de los padres sobre los hijos, pero esa profecía para los judíos no se ha cumplido. Entonces, como la mayoría no la aceptaron, ¿cierto? Entonces va a venir el maléfico personaje, ¿cierto? Y se hará pasar por él. O sea, va a venir el falso profeta. Y estamos llenos de falsos, ¿no? Pero este falso profeta se hará pasar por supuestamente el Elías, ¿no? Y se hará pasar por él, y nuevamente los judíos serán engañados. Recuerden que ya hablábamos de que en el tema del anticristo, él iba a darles autoridad, le va a dar paz y seguridad, y a los 3 años, ¡pum!, le da el golpe, ¿no? Recuerden también que hablamos que, bueno, el apóstol Juan lo describe como la segunda bestia al falso profeta. Este falso profeta será judío, nacido en Israel, igual que el otro, ¿no? Descendiente de la tribu de Leví, como el profeta Elías. Por eso hablan de eso, y ellos van a creer a eso, a esa mentira. Se encargará de presidir la ceremonia de inauguración y dedicación del tercer templo como sumo sacerdote. Eso es lo que va a hacer el falso profeta, cuando se desarrolle todo lo que tiene que ver con el tercer templo. Entonces, el altar del holocausto se encontraba a la entrada del tabernáculo. Estamos hablando del tabernáculo, del sacerdocio, cómo ellos entraban, presentaban sacrificios, ¿no? El animal era ofrecido en sacrificio y tomaba el lugar del pecador. Entonces, presentaban el animal, era sacrificado, el animal era el que reemplazaba al pecador, ¿cierto? Y ahí empezaba el tema de la redención. Los pecados no eran quitados completamente, ¿no? Era limpiado de pecado, pero no eran quitados, no eran borrados. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar y borrar los pecados. Entonces, en este holocausto que se presentaba, debemos entender que la cruz del Calvario, cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, eso representa el altar, que es lo que estaba en el Antiguo Testamento, donde ahí vemos y observamos el amor, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios hacia la humanidad, pero también vemos su severidad contra la víctima, o sea, contra Cristo, que fue el sacrificio, ¿no?, que fue inmolado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él cargaba la maldad y el pecado de todos nosotros. Entonces, todo eso tiene que ver con el profeta, con el falso profeta. Entonces, el altar del holocausto deberá ser encendido de manera sobrenatural. O sea, casi todas estas cosas son cosas que son sobrenaturales, o son cosas que para nosotros son wow, ¿no? Que algo que se va a asimilar a como si Dios lo hubiera hecho. Entonces, cuando se encienda de manera sobrenatural el holocausto, lo único que los rabinos van a colocar es la leña, y esperarán que Dios envíe el fuego del cielo, respondiéndole al supuesto profeta. Entonces ellos van a ir allí al altar del sacrificio, pondrán la leña y esperarán que Dios envíe, y el que va a poner el fuego y va a encender de esa manera sobrenatural es el falso profeta, y los judíos lo van a creer. Este personaje perverso con apariencia de oveja, pero en el fondo no es más que un lobo rapaz, se hará pasar como siervo de Dios. Hará descender fuego del cielo como el profeta Elías, y en ese momento se declarará a sí mismo el profeta Elías. Él es el profeta Elías.
Y la nación de Israel, llena de gozo, lo aceptará como precursor del Mesías, que no será otro que el anticristo. Es decir, este vendrá a presentarles el anticristo, ¿no? Y va a hacer todo ese proceso sacerdotal que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? En cuanto a los sacrificios. Y todos ellos van a estar ahí, ¡wow! ¡Qué increíble! Porque así somos, no creemos a la verdad de las Escrituras, no creemos a las Escrituras, pero sí le creemos a cualquiera que venga y nos cuente una historia de amor y de romance. Y así va a suceder las cosas. Todos los judíos otra vez serán engañados. Entonces el apóstol Juan lo describe como la ¿qué? Segunda bestia. En Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como de dragón. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el libro de Apocalipsis? Está hablando de los 2 cuernos. Los 2 cuernos representan la autoridad que va a tener en 2 cosas, en la religión y en la economía. Acuérdense que hablamos del ecumenismo, y en cuanto al ecumenismo hablamos de que lo que buscan es una sola religión, ¿no? Y el manejo de la economía. 2 cosas importantes que va a ser este falso, ¿no? Su doctrina será diabólica y su discurso estará lleno de humanismo, herejías, blasfemias contra el Señor. O sea, es lo que estamos viendo hoy. O sea, yo no sé por qué no hemos logrado entender que hoy lo que vemos es, estamos llenos de humanismo, estamos llenos de leyes a favor de los malos. Hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Una cantidad de herejías, una cantidad de blasfemias contra el Señor, iglesias que se han levantado, iglesias queer que se han levantado totalmente contrarias a lo que el Señor enseñó. Y estamos empezando a ver todas esas cosas, pero como que nos acostumbramos, ¿no? A verlo. Y como que, ay, sí, y nos volvemos humanistas y todo a favor del hombre. No, pero él no es malo, es la sociedad que lo corrompe. No, déjame decirte, la Biblia dice que el hombre es malo desde su nacimiento. El pecado viene ahí. Él viene con el pecado, o sea, y ahí se le va a manifestar en cualquier momento, ¿no? Entonces, y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Dice que aumentará la apostasía. Recuerde que la apostasía es todos aquellos que hacían parte de Jesús, de discípulos, de gente seguidora de Jesús, que van a dar la vuelta y se van a venir en contra del Señor, del Mesías. Y esa apostasía va a pasar, y está pasando. Mucha gente que ama al Señor, que dice amar al Señor, han dado un giro y se han ido en contra del Señor en este tiempo. Y este personaje llevará a las naciones a una confusión religiosa con el lema: todos los caminos conducen a Dios. Y déjame decirte, todos los caminos conducen a Dios, pero no todos los caminos conducen a la salvación, porque solo hay un Salvador, Jesucristo, hombre. Así que muchos van a creer en eso. Entonces Satanás lo va a usar para impulsar el ecumenismo y la nueva era. 2 cosas que se están viendo, 2 cosas que la gente está viendo, pero que no tiene ni idea de lo que está pasando. Es el ecumenismo, la nueva era. Pilares, dice, pilares en que se basará la religión en los días de la tribulación. O sea, para el tiempo de la tribulación va a suceder esto. Pero, ¿qué es el ecumenismo? Bueno, vamos a mirarlo. Vamos a definirlo. El ecumenismo es la tendencia o movimiento que promueve la unidad entre las distintas confesiones religiosas existentes. Es decir, el cristianismo y el judaísmo lo mismo. ¿Cuál es el problema? Todos somos hermanos, Dios nos ama a todos, todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los cristianos, los judíos, los hindúes, los islam, el budismo, todos en una sola, porque el humanismo, porque el amor, ¿no? Y hay muchas diferencias entre ser cristiano bíblico y ser judío o hinduista o budista. Existen más de 4.000 religiones. Entonces el ecumenismo busca agruparlas todas, ¿cierto? Y decir que somos lo mismo. Y no es verdad. Y ese movimiento es promovido por el Papa Francisco y por todos los papas, pero este último es más ecumenista que nada, ¿no? Este es la autoridad de la religión católica. Él es el que decide, él es el que organiza. Lo que él diga está por encima de las escrituras. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y la nueva era
Pues la nueva era es una religión de ya mucho tiempo también, y lo que promueve es el retorno del ocultismo, la hechicería y las supersticiones, otorgando nuevos nombres a prácticas ancestrales. Entonces le cambian el nombre y ya con eso dicen, ay, vean, eso no es hechicería, ¿no? Entonces los que propagan esto de la nueva era, lo que quieren es persuadir a participar en prácticas como la adivinación, la astrología, la telepatía y la comunicación con espíritus, y su fe se basa en el contacto con los extraterrestres, que no son otra cosa que demonios. Estas dos cositas, estas dos son las que van a estar en el tiempo de la tribulación promovidas. O sea, solo va a haber una religión, no más. Se llama ecumenismo. No importa que seas esto, que seas lo otro, no importa lo que crean, no, lo importante es que nos amemos, ¿cierto? Y es ahí. Entonces el apóstol Pablo en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas, sino contra principados, y ahí vemos todo ese principado, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como vemos, Pablo está nombrando todo este conglomerado de lo que tiene que ver la manera como Satanás se mueve. Por no ser omnisciente ni omnipresente, necesita tener principados, potestades, gobernadores, y cada uno de ellos hace una función, y en esa función lo que hacen es venir y darle cuentas a él. Así de sencillo. Entonces, parece que el anticristo tendrá un atentado que lo llevará a la muerte, o casi a la muerte, ¿no? No sabemos de qué clase, pero los que decidan quedarse lo verán en vivo y en directo. O sea, los que quieran quedarse en la tribulación y ver todo esto. Claro que no es aconsejable que lo haga. Mira lo que dice, ¿por qué decimos eso? Mira lo que dice Apocalipsis 13:12. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, que es, estamos hablando del anticristo, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuya herida mortal fue qué? Sanada. Entonces esto le va a permitir al falso profeta, que es la segunda bestia, infundir aliento de vida al cadáver, y con ese supuesto milagro promueve y convence al mundo entero de la grandeza y divinidad del anticristo. O sea, van a decir que él es el Mesías. ¡Wow! Increíble. Y hoy vemos cosas así tremendas y la gente dice, ¡wow! Eso es de Dios. ¿Estás seguro que es de Dios? Eso lo que hacen, lo que buscan es obligar a la gente que lo adoren. De lo contrario, si no lo adoran, pues van a matar a los que se nieguen a hacerlo. O sea, si usted no adora a la bestia, a la primera y a la segunda y a toda esa cantidad de gente, en ese tiempo, usted llegará a la muerte. En conclusión, este personaje va a desempeñar las funciones que el Espíritu Santo hace con los creyentes. O sea, este es como si fuera el Espíritu Santo, pero no es más que un falso profeta. Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales. Ojo con eso, porque muchos son engañados porque muchos se quieren guiar por las señales. Ay, que el sentir, ay, yo sentí, ay, el Espíritu Santo me tocó. Ojo, porque el enemigo sabe lo que quiere también, ¿no? Y va a hacer que sienta cositas y usted va a pensar que es, pero no es. También hará grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo, como lo hizo Elías, a la tierra a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores. ¿Y qué? Engaña a los moradores de la tierra con señales que se le han permitido hacer. Ahorita lo vamos a ver, eso lo puse en rojo para que lo veamos. En presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, o sea, al anticristo, que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, te das cuenta que dijimos, para que lo iban a matar ahí, ¿no? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que lo adorase, que no lo adorase. ¡Wow! Increíble. Entonces, pero todo esto ocurrirá porque dice que se le ha permitido hacer. Permitido hacer, ¿no? Resaltemos eso que es muy importante y que lo resalta en rojo. Se le ha permitido hacer. Todo está bajo el control de Dios. Dios es el que decide,
Dios es el que permite o el que no permite. Y Él está bajo control. Sin su autorización el enemigo no puede hacer nada. Recuerden que una vez se presentaron los ángeles delante del Señor, allá en el libro de Job, ¿cierto? Y Satanás también se presentó y dijo, ahí está Job, su siervo, tal. Y Dios le permitió que lo tocase, pero que no lo matase, ¿no? Así que todas estas cosas ocurrirán porque Dios los va a permitir, porque están en la tribulación, porque están pasando un momento en que muchos han negado al Señor, pero también hay muchos que están ahí, que se han quedado. Los acontecimientos que la humanidad vivirá en los últimos tiempos están profetizados desde hace mucho tiempo y se llevarán a cabo. O sea, esto es una realidad. Todas estas cosas están sucediendo, van a suceder y esto es una verdad. La realidad es que Jesús viene por segunda vez y que van a pasar muchas cosas que ya están sucediendo, pero que mucha gente no cree, porque la gente siempre está diciendo, eso, yo llevo tiempo yendo a eso y no ha pasado nada. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces el falso profeta tendrá el poder económico del mundo y a través de la marca que las personas llevarán en la frente o en la mano, la cual deben aceptar si desean vender o comprar. Van a ser marcados, sellados, ¿cierto? Entonces ya viene la parte conspiranoica, que la vacuna fue es el sello, el símbolo, que la no sé qué, que la hice más. Hermano, eso vendrá en ese tiempo. No es ahorita, está en ese tiempo. Y Apocalipsis 13:16 dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces muchos dicen, bueno, llevamos tiempo escuchando eso, lo mismo y no ha pasado nada. Pero ojo, no olvidemos que Dios es paciente y el tiempo se acorta. Debemos estar preparados, vivir en paz, entregando todo aquello que no le agrada a Dios, estando a cuentas con Dios. Muchos se quedarán porque están jugando a ser creyentes, a ser cristianos, porque son cristianos de farándula, porque es la moda ser cristianos, ¿no? Porque este es cristiano, entonces, porque el otro es cristiano, porque salió el cantante y dijo, yo soy cristiano, me convertí. Ay, sí, entonces ahora todos somos cristianos y todos decimos, Dios te bendiga. Pero su vida es otra cosa, ¿no? Cada día que pasa es una oportunidad que debemos aprovechar, ¿no? Y debemos despertarnos. Bueno, no sabemos si mañana lo haremos, ¿no? Tenemos la oportunidad hoy de estar de pie, despiertos, pero mañana no sabemos. El problema no es ese, el problema no es si nos morimos o no nos morimos, el problema es a dónde vamos a ir y con quién vamos a estar por la eternidad. Acuerde que estamos hablando de tiempos de lo que va a pasar en la tribulación. Aunque los líderes olviden lo que dice la Biblia con respecto a la existencia de Dios, nosotros debemos recordarlo a cada instante. No olviden, siempre tenemos que recordar lo que las Escrituras dicen, lo que la palabra dice. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo es todo. Él es todo, no hay otro. Entonces no se dejen engañar. No se dejen llevar por las emociones, por lo fantástico, por lo extraordinario, ¿no? Entonces, este que vimos, el falso profeta junto con el otro, serán los personajes principales de este tiempo. El dragón, la serpiente antigua o Satanás, son los nombres que recibe el enemigo de Dios en la Biblia. Sabemos cuáles son sus artimañas y cómo se complace en engañar y acusar a las personas, pero muy pronto va a llegar su fin. El diablo, tras el arrebatamiento de la iglesia, provocará una guerra atroz en el cielo. Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él. Dese cuenta que la Biblia lo llama dragón, serpiente antigua, que es el mismo Satanás, y que fue lanzado, ¿cierto?, del cielo, y viene al mundo a engañar, a la tierra a engañar, pero no fue él solo, muchos fueron arrojados con él.
Entonces sabemos que este personaje ha sido un personaje que ha odiado a Dios, que es un personaje que no, que no, que nunca, estando con el Señor, nunca lo amó, nunca dio la gloria y la honra al Señor. Y todo lo que se relaciona con él, y todo lo que se relaciona con él es maldad, ¿no? Y en contra de lo que el Señor dice. Lo más importante es que la Biblia nos enseña cuál será el fin de este perverso personaje y todo su combo, sus compinches. Y eso nos debe llenar de alegría y valor, ¿no? Todo aquello que Dios nos da para vivir, al final de los tiempos, el bien triunfará sobre el mal. Y la humanidad podrá experimentar una vida hermosa, planeada por Dios. Me quedo ahí mal Dios, Dios es con mayúscula. Desde el principio, eso será cuando haya un nuevo cielo y una nueva tierra. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Hermano, las consecuencias del pecado se van a ver, las consecuencias de dejar al Señor se van a ver, las consecuencias de un falso cristianismo se van a ver y van a pasar por situaciones muy difíciles. Al final siempre va a prevalecer lo bueno, ¿no? Después de que el diablo es sacado de su territorio, el segundo cielo, el segundo cielo por el ángel Miguel vendrá a la tierra y llevará a cabo una persecución contra el pueblo de Israel. Por eso decimos que Israel es el reloj profético del Señor. Todo lo que pasa en Israel es importante entender qué pasa, ¿no? Los justos de la tierra, que son los 144,000 judíos, sellados por Dios, y todos aquellos cristianos que se hayan quedado en la tribulación. ¿Qué van a vivir ahí en ese tiempo de la tribulación? Algo hablamos la vez pasada. Bueno, vamos a mirar acá. Vamos a ver los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. Recordemos que todo esto sucederá después de que la iglesia sea arrebatada. O sea, ya nosotros estamos con el Señor, pero los que quedan van a pasar por esta situación. Hablan del primer sello. El primer sello, ya lo vimos, nos muestra la aparición en escena del anticristo, su origen, su plan, su trabajo y cómo desarrolla sus estrategias junto con el falso profeta, que es el primero que vimos. Ese es el primer sello. El segundo sello, Apocalipsis 6, 3, 4, dice: cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo bermejo o rojo simboliza la guerra, y el jinete que lo monta es el anticristo, el mismo que logró la paz temporal entre Israel y todos sus vecinos. Ese mismo personaje, y de ese mismo es el que está hablando en el segundo sello. Entonces entran en guerra por culpa de una coalición de los países de Asia y del norte de África que se le oponen, y ahí va a haber una tremenda guerra. Daniel 11:40 habla del tema y dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá contra el rey del norte, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entonces, no logra vencerlo porque es traicionado por sus aliados. En cambio, el anticristo se lanza con mucha fuerza y lo destruye. Daniel 11:25, y despertará sus fuerzas y su ardor como el rey del sur con gran ejército. El rey del sur se empeñará en la guerra con el grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Entonces vemos que no logra vencerlo, ¿no? Porque va a luchar con fuerza y los va a destruir. Poco tiempo después se sienta a la mesa a negociar con ellos. Luego de llegar a un acuerdo, el anticristo, lleno de odio y resentimiento, rompe el pacto. Se parece a algo que estamos viendo por ahí, por aquí, por estas tierras, ¿no? Y provoca el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Y ahí ya empezamos a hablar de la Tercera Guerra Mundial.
Entonces, cuando usted empieza a contextualizar lo que pasa en el continente, lo que pasa en Israel, lo que está pasando con los vecinos, ¿no? Entonces se dice, pero bueno, todavía no ha habido una paz, todavía no se ha llegado allá, ¿no? Porque dice que va a haber una paz entre él y sus vecinos, todavía no hemos llegado allá, pero para allá vamos, ¿no? Entonces, después de que eso suceda, llega a un acuerdo, pero como este está lleno de odio y resentimiento, va a romper el pacto de paz y provoca el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Y la gran espada que tiene en su mano simboliza el armamento que va a utilizar, que es todo esto de los misiles, que esto es algo de una destrucción increíble. O sea, si los rusos mandaran uno de esos misiles que tienen la capacidad de acabar con un país. Es algo increíble. Y esa es la espada de la que habla ahí en el libro de Apocalipsis del caballo bermejo. Daniel 11, 27, 28 dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Entonces vea que todo está escrito. Entonces le preguntaron a Albert Einstein cómo sería la Tercera Guerra Mundial y él respondió, no sé. Pero lo que sí sé es que la Cuarta Guerra será con palos y piedras, porque no quedará nada. Es decir, la Tercera Guerra Mundial va a ser algo increíble. Porque el armamento que van a utilizar es capaz de desintegrar todo, las edificaciones, la gente, todo. La gente vivirá lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki con la bomba nuclear. Eso pasó allá en Japón en la Segunda Guerra Mundial cuando los americanos enviaron esa bomba nuclear, que fue algo brutal. Y las consecuencias fueron terribles, pero murió muchísima gente. Entonces Albert dice, no sé cómo era la tercera porque no va a quedar nada, porque la cuarta van a ser otra vez volveremos a los tiempos de los cavernícolas. Zacarías 14:12 dice, y esa será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Ese es el resultado de una bomba de esas. O sea, cuando usted escucha lo que pasó allá en Japón, en Nagasaki, Hiroshima, la gente que quedó viva, narran algo parecido a lo que está acá. Y es increíble. Y eso va a ser lo que va a suceder. El tercer sello, Apocalipsis 6:5, el tercer sello dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Entonces le pasaba un caballo rojo, ahora un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El caballo negro es como el jinete y la balanza. El caballo negro, perdón, y la balanza simbolizan la escasez que se va a vivir, ¿no? La economía mundial va a tener 2 cambios globales. El primero comenzará en el gobierno del anticristo. Esto logrará que sea condonada la deuda externa de todas las naciones. Y eso logrará que lo elijan democráticamente. Ahora, claro, al hacer esto, va a ser el único y el todopoderoso. El único y el todopoderoso. O sea, va a tener el poder total, ¿no? Imagine pagar la deuda externa de un país. Pues eso significa que usted va a ser esclavo de él y va a tener que someterse a lo que él diga. Así que, se imagina, todos los gobernantes de todo el mundo están agradecidos. Sí. Y en ese momento, el niño que nace en cualquier país, de Sudamérica, empezará a endeudarse. Ya, hemos dicho, ya nace endeudado, $2.500 empieza la deuda, ¿no? Externa, de cualquier país. Es tan grande que sus riquezas naturales y sus activos no alcanzarán para pagarla. Porque o sea, los que quieren van a quedar endeudados con ese personaje.
¿no? Y eso es lo que nos habla el sello. Entonces, el segundo será en el periodo de la tribulación, que comienza después de 3 años y medio. La guerra trae muchos conflictos entre ellos. Y la escasez de alimentos va a ser total. Va a ser imposible conseguir alimento. En ese periodo, el falso profeta hace colocar la marca y sin ella no podrán comer. El aceite y el vino simbolizan la clase alta, que no se verá afectada. En cambio, los demás vivirán un periodo tan terrible como lo que vivió Israel en el tiempo en que fueron sitiados por los sirios y los babilónicos. Ojo, el aceite y el vino es la clase alta, es aquellos que están con él, es aquellos que le dan. Siempre esta gente y todo esto va a ser como los gobernantes de este tiempo que se quedan por toda la vida, ¿no? Y se vuelven los dueños de los países. Pero uno dice, ¿cómo hay gente viviendo en esos países y apoyando a este tipo? Bueno, ese es el aceite y el vino. Esos son los que se le van a doblar, los que se le van a humillar y los que le van a decir, sí, lo que tú digas, como tú digas y cuando tú digas. Entonces la Biblia nos relata que el pueblo de Israel, en el reinado de Joram, en Samaria, sufrió un periodo igual. Entonces como que la historia se repite, como que, bueno, hay un dicho por ahí que dice que el que no conoce la historia, ¿cierto?, tiende a repetirla. Y eso es lo que pasa. Y pasa siempre. Segunda de Reyes 6:28. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy. Claro, no hay nada que comer, póngale cuidado. Y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Imagínate, van ante el rey. El rey dice, bueno, ¿qué pasa acá? ¿No? Y entonces dice, no, es que decidimos comernos a nuestro hijo. Luego pasaron un tiempo, era un tiempo de escasez terrible, ¿no? Lamentaciones 4:10. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¡Wow! Tremendo, o sea. Pobrecitas, ¿no? O sea, las que en este tiempo de la tribulación estén embarazadas, tengan hijos pequeños, pues ellos serán el botín que los demás van a perseguir hasta que lo consigan. Y no solo eso, sino que ellas mismas, las mismas madres, dedicadas y bondadosas, pues se volverán agresivas y crueles por causa del hambre, porque no hay nada que comer, entonces van a comer unos a otros. Deuteronomio 28:53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, el sitio en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y el resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos la carne de sus hijos que él comiere, por no haber quedado nada en el asedio y en el apuro en que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentará sentar sobre la tierra, de dura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija. El recién nacido que sale de entre pies y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, con el asedio y con el apuro con el que tu enemigo oprimirá en tus ciudades. Dios mío, esto es una palabra profética muy brava. Entonces, dése cuenta cómo van sucediendo las cosas. Y bueno, tal vez hay ciudades y que se esté presentando esto ya y no lo sabemos. Pero hay hambruna en muchas partes del mundo. Entonces, la economía mundial, como la conocemos hoy, llegará a su fin. El dinero perderá todo su valor. Ya no vamos a poder hacer como lo que tenemos hoy, en ese tiempo. Ezequiel 7:19 dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá liberarlos del día del furor de Jehová. El que reciba la marca no tendrá perdón de Dios porque ha blasfemado contra el Espíritu Santo.
Dios, ahí es en mayúscula, me equivoqué en varios, oiga, qué pena. Cuarto sello, Apocalipsis 6, 7, 8. Todo lo que estamos hablando queda uno perplejo y porque dice, bueno, serán tiempos difíciles, ¿no? A los que les toque estar ahí. Apocalipsis 6, 7, 8 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, ahora es el amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Entonces, la muerte es un espíritu enemigo de Dios. Simbólicamente está casada con el Hades. El Hades es el imperio de la muerte, gobernado por Satanás, con ministros, senadores y diputados. Los demonios o ángeles caídos tienen habitantes que son las almas de los condenados. Su nombre en hebreo es Sheol, en griego es Hades y en español es infierno. Entonces la muerte es un espíritu enemigo de Dios. O sea, Dios no creó la muerte. La muerte fue el resultado del pecado del hombre, ¿no? Y tuvieron que morir. Pero Dios nos hizo para que estuviéramos en la eternidad y seguimos siendo eternos. El problema es que la eternidad la podemos pasar con Dios o la podemos pasar con el enemigo, dependiendo de nuestras decisiones y de lo que nosotros vayamos a hacer. Así que los testigos de Jehová, que son esta secta, ¿no? Lo confunden con la tumba del sepulcro en hebreo, que es el kever, que en plural es keverín. Esto lo estudiamos en una clase anterior. Recordemos que Jesucristo estuvo en ese imperio. Las pestilencias, las enfermedades contagiosas graves invadirán al mundo entero en esos días. El coronavirus, que lo vivimos hace pocos días, no es comparado con eso. O sea, vendrán cosas tan raras, cosas tan terribles, que son cosas que no podemos creer. La violencia llegará hasta el tope. Bueno, hoy vemos la violencia a un tope que uno dice, ¿qué está pasando, no? Si bien ahora nos aterramos por la forma en que la gente se mata y cómo mueren, en ese tiempo la vida no tendrá ningún valor. Matarán para poder comer debido a la hambruna. Estarán como aves rapaces cuando las mujeres estén dando a luz. ¿Se imaginan? Para completar las fiestas atacará también. Para completar las fieras, que es que las fiestas, las fieras. Entonces, para completar todo eso, las fieras también van a atacar, porque si no hay alimento, los animales van a tener que sobrevivir y vamos a hacer alimento de ellos. Y terminamos pero al final Cristo le dará muerte a la muerte. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol lo redimiré, dice el Señor. Lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Al final, el Señor triunfará. Son tiempos que van a pasar, son tiempos de la gran tribulación, son tiempos bien difíciles, donde la iglesia no estará, ¿no? Ahora, hay otras posiciones que dicen que la iglesia se va a estar. Eso lo vamos a ver luego, ¿no? Pero estamos hablando de ese punto de vista, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos que todo esto sucederá, que va a suceder, pero que ya la iglesia no va a estar acá. Habrán algunos que se van a quedar, algunos se van a quedar, ¿cierto? Y tendrán que vivir todo esto, pero igual ahí el Señor estará con ellos. Así que seguimos en este estudio, ya vimos el cuarto sello, tenemos que ver los otros sellos, luego vemos las trompetas y vamos avanzando en el estudio escatológico de esta clase. No olviden, Ministerio de Enseñanza. Estamos en el lugar que se nos ha asignado, un stand donde te puedes acercar y cualquier inquietud, cualquier pregunta, estamos ahí para servirle. Ánimo, ánimo, esto no es para asustarnos, esto es para animarnos y para que entendamos los tiempos que estamos viviendo, y ahí es cuando decimos, Cristo viene pronto. Dios les bendiga y Dios les guarde.